Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahora vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema de termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la ciencia que estudia los flujos de calor, los flujos de energía, sobre todo el calor, en los procesos naturales. ¿Sí? ¿Entendecito, por favor? Entonces, esta es la rama de la ciencia que estudia los flujos de calor. Ahora bien, antes de comenzar con nuestra plática, vamos a dar algunas de las definiciones elementales que tenemos que tener para entender lo que es la termodinámica. ¿Sí? Entonces, primero que nada, hablemos de lo que es el universo. ¿Qué es el universo? El universo es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Todo lo que nos rodea. ¿Y qué es todo lo que nos rodea? Primera interrogante. Sistema. Y alrededores, gracias, bendecito. ¿Qué son? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sistema? El sistema fundamentalmente es una parte del universo. Es lo que vamos a notar enseguida, que el sistema es una parte del universo que estamos estudiando. Es la parte del universo que nos interesa estudiar. ¿Sí? Entonces anotamos sistema termodinámico, claro. Sistema termodinámico, porción del universo, gracias, duende, del universo que estudiamos. ¿Sí? ¿Qué significa esto que estudiamos? Es decir, nos va a interesar alguna cuestión, por ejemplo, el proceso de movimiento de una máquina, una reacción química, las reacciones de una célula, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos al universo total y después necesitaremos a estudiar una porción que es el universo. Ahora bien, vamos a ver con un dibujito. Lo hacemos aquí, si el duende es amable nos va a poner una lámina donde nos muestre todo. El universo, entonces, decíamos, por ejemplo, lo podemos hacer el esquema que fuera esto, como en los conjuntos de Venn, en los conjuntos de Venn en la matemática. ¿Sí? Ahora bien, del universo solo me interesa una parte. Esto lo llamamos sistema. A esto lo llamamos sistema. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos qué es nuestro sistema? ¿Cómo lo hemos aislado? ¿De qué manera lo hemos aislado? Bueno, aquí esta línea que estoy dibujando, que ya dibujé, estas son las paredes y aíslan al sistema del resto del universo. Todo lo que queda alrededor, todo esto que queda alrededor del sistema, se llaman alrededores. ¿De acuerdo? Gracias, duende. Entonces, pero ¿cómo podemos aislar al sistema del resto del universo? Ya lo dijimos, mediante paredes. Ahora bien, ¿qué son las paredes?
Lo anoto, aunque de todas maneras ya sabemos que el duende no se queda quieto y siempre nos está corrigiendo. Bueno, las paredes, el sistema termodinámico, paredes, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos entonces que las paredes pueden ser de dos tipos. Las paredes restrictivas y las paredes permisivas, ¿sí? Gracias, duendecito. Ahora, ¿a qué se refiere esto de restrictivas? ¿Restrictivas qué se refiere? Restricción, prohibición, cosas muy que son que evitan que algo suceda. Permisivas, pues viene como de permiso, de cuestiones que necesitan, mejor dicho, que permiten que las cosas vayan sucediendo, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿qué tenemos en cuanto a las paredes restrictivas? Las paredes restrictivas se dividen a su vez en paredes adiabáticas, ya veremos lo que significa. Gracias, ¿dónde? Adiabáticas, paredes rígidas y paredes impermeables. Ya veremos lo que esto significa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que las paredes restrictivas pueden ser adiabáticas, rígidas e impermeables. Otro ejemplo, y mejor dicho, las otras, en cambio, serían diatérmicas, móviles, de movilidad, y permeables. Ahora aquí vamos a encontrar el otro lado de la moneda, ¿sí? Tenemos entonces que un sistema se va a separar del resto del universo por sus paredes. Así pues, definamos entonces los términos. Adiabáticas serían las paredes que no permiten el paso de calor. Rígidas, gracias, duende. Rígidas, no cambian de volumen. Podemos pensar en un matraz, podemos pensar en una caja, podemos pensar en cualquier cosa que no cambie de volumen. ¿De acuerdo? Y también las impermeables, que no permiten el paso de materia. Insisto, podemos pensar en un tubo de ensayo, podemos pensar en un matraz, en algo cerrado que no cambie de volumen, que sea rígido por fuera y también sea aislante, que no permita no permita el flujo de calor. ¿De acuerdo? Gracias al duende que nos pone aquí, como siempre, muy, muy atento y muy servicial. Nos pone esto mismo, pero más bonito.
Ahora bien, ¿qué son las paredes permisivas? Las paredes permisivas, como dijimos, son las que permiten, son las que dejan, son las que dan permiso, digámoslo así. Y entonces tenemos lo que son las diatérmicas, que dejan pasar calor. Diatérmicas, que dejan pasar, que permiten que haya un paso, un flujo de calor. Ahora bien, existen también las móviles. Un ejemplo perfecto que yo utilizo mucho siempre son globos. Estos cambian de volumen. Piensen ustedes en un globo. Por ejemplo, para hacer algún estudio de algún tipo de gas. Y finalmente, lo que serían las permeables, que permiten el paso de materia. ¿De acuerdo? Gracias a Albuena, que nos pone como siempre su cartoncito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pues vemos que en términos generales, las barreras pueden dejar pasar o no dejar pasar. Claro que con los materiales modernos podemos encontrarnos paredes que puedan ser tanto permisivas en algún sentido como restrictivas en otro. Pueden, por ejemplo, cambiar de volumen pero no dejar pasar el calor. Pueden permitir el paso de materia pero no cambian de volumen, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que estudia la termodinámica o cómo estudia la termodinámica sus diferentes procesos? La termodinámica estudia sus procesos a partir de procesos termodinámicos. ¿Sí? Que no son otra cosa más que el estudio de la evolución, gracias Wende, de algunas propiedades, del sistema. El Wende nos va a tener una definición un poco más amplia, pero en términos generales lo que vamos a tratar de ver es cómo evolucionan las propiedades de algún sistema cuando mantenemos fijas algunas otras. ¿Sí? Ya veremos lo que son propiedades tanto extensivas como intensivas en el siguiente video. Y podemos entonces pasar a definir los procesos como procesos isotrópicos. Los procesos termodinámicos entonces, se dividen entonces en isotrópicos y politrópicos. ¿Sí? ¿Qué significa? No son de tropicales, sino son de trópicos, es decir, de formas. ¿Sí? Los procesos isotrópicos, los procesos politrópicos tienen más bien, se van a estudiar más bien en seres vivos. ¿Sí? Entonces, se estudian seres vivos que son mucho más complejos que los procesos que estudiamos aparte. Ahora bien, los procesos isotrópicos pueden dividirse a su vez en
procesos ISO serían, por ejemplo, procesos isotérmicos. O sea, aquí nada más dejo la raíz para que tomemos después esta parte y los definamos debidamente. Isotérmicos, isométricos, también conocidos como isocóricos, es decir, procesos en donde no cambia el volumen del sistema, procesos isobáricos a la misma presión, isoentálpicos, ya veremos de qué se trata, y procesos isoentrópicos, que ya iremos desenredando la maraña de estos, ¿sí? Gracias al duende de nuevo por su aportación. Y entonces observaremos que estos se presentan en los seres vivos y son un poco más difíciles de tratar. Aquí en cambio vamos a someter a los procesos a diferentes tipos de condiciones. Esa presión constante, el isobárico, ya dijimos. El isoentrópico, el isoentálpico. Esto se da a entalpía constante, ya veremos de qué se trata esto de la entalpía. E isoentrópico, que es a entropía constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de procesos termodinámicos que podemos trabajar. Ahora bien, terminamos con el enunciado de la ley 0 de la termodinámica, la cual dice que si un sistema A se encuentra en equilibrio térmico, es decir, en equilibrio de calor con un sistema B, y también se encuentra en equilibrio con un sistema C. Si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, por lo consiguiente A está en equilibrio con C. Esto es la ley 0. Esto es la ley 0 de la termodinámica. Si te gustó este video, que es un poco largo, danos like, suscríbete a nuestro canal y estaremos hablando de termodinámica en esta parte. Muchas gracias.